Un solo mensaje equivocado convirtió a una joven promesa del fútbol en el enemigo de su propio entrenador. Lo que comenzó como un error inocente, terminó en una espiral de amor prohibido, secretos oscuros y una venganza implacable. Y cuando la verdad salió a la luz, todo el fútbol español tembló. El error que lo cambió todo. El sol de Sevilla caía como fuego sobre el césped del Estadio Sánchez-Pizjuán. Era la última sesión de entrenamiento antes del clásico, y los jugadores estaban concentrados, sudando entre carreras y pases milimétricos. Para algunos, aquel partido era solo un reto deportivo. Para otros, podía significar el inicio de una nueva vida. Álvaro Martín, un delantero de apenas 20 años, sentía que el mundo estaba a punto de abrirse bajo sus pies. Hacía apenas 6 meses jugaba en el filial, y ahora era la joven promesa del primer equipo. Los periódicos ya hablaban de él como el nuevo niño prodigio del fútbol español. Y Álvaro, aunque sonriente por fuera, llevaba dentro un torbellino de nervios. Lo único que le daba calma era hablar con Clara, la mujer que había conocido en una cena benéfica organizada por el club. Una mujer madura, elegante, con una voz cálida y unos ojos verdes que parecían leerle el alma. Desde aquella noche, habían mantenido conversaciones por teléfono, siempre en secreto. Lo que para él empezó como un juego inocente, se había transformado en una adicción peligrosa. Pensar en ella antes de dormir, esperar su respuesta a cada mensaje, sentir que alguien lo comprendía más allá del fútbol. Esa tarde, después del entrenamiento, Álvaro se encerró en el vestuario vacío. Cogió el móvil y escribió un mensaje cargado de emoción. No dejo de pensar en ti. Tu voz me acompaña en cada noche, y mañana, si pudiera, celebraría mi gol contigo y solo contigo. Con una sonrisa nerviosa, pulsó enviar. Un segundo después, su cuerpo se congeló. El nombre en la pantalla no era el que esperaba. El mensaje no había ido a Clara, sino a Clara Salcedo. La esposa de Víctor Salcedo, su propio entrenador. El corazón le dio un vuelco. Intentó borrar, intentó deshacer, pero era tarde. La doble marca azul brillaba como una sentencia. Ella ya lo había leído. Esa misma noche, Clara no respondió. Pero Víctor sí. A las 11:47, el teléfono de Álvaro vibró con un nuevo mensaje. Mañana a las 8. Mi despacho. Sin excusas. El joven delantero sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No sabía si al día siguiente aún tendría carrera, camiseta o libertad. El despacho a oscuras. A las 8 en punto de la mañana, Álvaro empujó la puerta del despacho del entrenador. El silencio era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Las persianas estaban medio bajadas, y la luz gris del amanecer apenas iluminaba el rostro de Víctor Salcedo, sentado tras el escritorio con los brazos cruzados. Víctor no era cualquier técnico. Había sido capitán de la selección española en sus mejores años, un hombre de carácter fuerte, respetado tanto por la prensa como por los aficionados. Para Álvaro, era casi un ídolo. Y ahora ese mismo hombre lo miraba con unos ojos fríos, casi de hielo. «Cierra la puerta», ordenó con voz grave. El joven obedeció. Sentía las manos sudorosas y un nudo en la garganta. «¿Sabes lo que has hecho?», preguntó el entrenador sin levantar la voz, pero con un tono que pesaba más que un grito. Álvaro intentó hablar, pero las palabras se le atragantaban. «Mister, fue un error. Yo no quería». Víctor golpeó la mesa con la palma abierta. «Un error que puede destrozar mi carrera, la tuya y hasta la estabilidad del club». El silencio volvió a ocupar la sala. Entonces, el entrenador se inclinó hacia adelante y bajó la voz. «Quiero que me digas la verdad. Tú y Clara, ¿habéis tenido algo?». Los ojos del joven se abrieron de par en par. Negó con la cabeza con desesperación. «No, no. Lo juro. Nunca ha pasado nada. Fue solo un mensaje equivocado». Víctor lo observó durante unos segundos eternos. Finalmente, se recostó en la silla, respirando hondo. «Muy bien. Vamos a dejarlo claro, no diré nada a la prensa ni a la directiva. Pero, a partir de hoy, tú me perteneces». Álvaro no entendió al principio. «¿Qué quiere decir, mister?». El entrenador esbozó una sonrisa fría. «Que vas a jugar cuando yo lo decida, que vas a callar cuando yo lo ordene, y que, si alguna vez vuelves a mirar a mi mujer, no tendrás carrera ni vida tranquila en esta ciudad». Álvaro tragó saliva. Era un ultimátum disfrazado de protección. Un pacto de silencio que lo encadenaba. Durante las semanas siguientes, algo extraño empezó a ocurrir.
En los entrenamientos, Víctor lo trataba con una dureza excesiva, gritándole delante de todos. Pero en los partidos, lo dejaba en el banquillo, como si quisiera recordarle constantemente quién tenía el poder. Los compañeros empezaron a murmurar. «¿Qué pasa con Martín?», preguntaban los veteranos. «Es el mejor del equipo y no juega». Los rumores crecían, y la prensa comenzó a oler la sangre. Lo más inquietante para Álvaro no era el castigo en el campo, sino lo que ocurría fuera. Cada cierto tiempo recibía mensajes anónimos desde un número desconocido. «Sé lo que hiciste. Ella también piensa en ti». El míster no siempre controla lo que cree controlar. Al principio pensó que era una broma de algún compañero. Pero un día, al salir del entrenamiento, encontró un sobre en su coche. Dentro, había una foto impresa, él y Clara, aquella noche de la cena benéfica, hablando demasiado cerca, sonriendo como si compartieran un secreto. La mano le temblò. ¿Quién estaba detrás de todo aquello? Era una advertencia o una invitación. El juego oculto. La foto no dejaba de darle vueltas en la cabeza. Álvaro apenas podía dormir, repasando una y otra vez aquella imagen que alguien había dejado en su coche. ¿Quién la había tomado? ¿Por qué justo ahora? 2 días después, en medio del entrenamiento, recibió otro mensaje desde el número desconocido. Si quieres respuestas, esta noche, 11. Hotel Cologne, Habitation 407. El corazón le dio un vuelco. Sabía que era un riesgo enorme, pero la curiosidad y el miedo a perderlo todo lo arrastraron hasta allí. El hotel estaba casi vacío a esas horas. Subió al 4º piso con pasos temblorosos, y cuando abrió la puerta de la habitación, se encontró con Clara. Ella estaba de pie junto a la ventana, con un abrigo largo y la mirada fija en él. «Sabía que vendrías», dijo con voz baja, casi un susurro. Álvaro se quedó helado. «¿Tú mandaste los mensajes?» Clara asintió despacio. Víctor no es el único que puede jugar con el miedo. El joven dio un paso atrás, confuso. «¿Por qué haces esto?» Clara lo miró con una mezcla de ternura y desesperación. «Porque no soporto seguir siendo una sombra en mi propia casa. Mi marido cree que lo controla todo, pero hace años que me ignora. Cuando hablaba contigo, me sentía viva de nuevo, y él lo sabe. Por eso te castiga». Álvaro estaba paralizado. La mujer que había idealizado ahora se revelaba como alguien atrapado en un matrimonio roto. Sin embargo, peligrosa. Clara se acercó lentamente. «No tienes que decirme nada. Solo quiero que sepas que no estás solo. Si decides luchar, yo también lo haré». Antes de que pudiera responder, el sonido de un clic metálico los interrumpió. La puerta del hotel se abrió bruscamente. Era Víctor. Su rostro estaba desencajado, con los ojos brillando de furia. En la mano llevaba un sobre parecido al que Álvaro había encontrado en su coche. Lo lanzó sobre la cama. Dentro había más fotos, incluso un vídeo, donde se veía claramente a Clara y Álvaro charlando en privado en varias ocasiones. «¿Pensabais que podía ser tan ciego?», rugió el entrenador. «Tengo a un topo en este club que me lo cuenta todo». Álvaro sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Clara, en cambio, mantuvo la calma y lo desafió con la mirada. «No eres tú quien tiene el control, Víctor. Hace tiempo que lo perdiste». El entrenador dio un paso adelante, temblando de rabia. «Esto no se queda aquí. Ni en mi casa, ni en mi equipo. Si alguien más se entera, estáis acabados los dos». El silencio posterior fue insoportable. Afuera, la lluvia comenzaba a golpear los cristales, como un telón de fondo de aquella escena de traición y venganza. Y entonces, de repente, Clara soltó la bomba. «¿De verdad quieres hablar de secretos, Víctor? ¿Les contamos también a tus jugadores lo que escondes desde hace años?» El rostro del entrenador palideció. Álvaro la miró, atónito. «¿Qué secreto?». Clara se volvió hacia él con los ojos brillando de determinación. «El míster no es quien crees, y si lo supieras, entenderías por qué no puede dejar que nadie descubra esta historia». En ese instante, el joven comprendió que lo que había empezado con un simple mensaje equivocado no era un error casual, sino la puerta de entrada a una red de secretos mucho más oscuros dentro del club y de la vida del entrenador. El secreto del míster. El silencio en aquella habitación era insoportable. La lluvia golpeaba los cristales como si quisiera arrancar de cuajo la verdad que se ocultaba allí. Víctor, el entrenador respetado, temido, el símbolo de disciplina del club,
había palidecido de golpe ante las palabras de Clara. «¿Qué? ¿Qué dices?», preguntó Álvaro, con la voz rota entre miedo y curiosidad. Clara avanzó un paso, desafiante. «Dile la verdad, Víctor. Dile quién eres en realidad». El míster cerró los ojos un instante, como si el peso de los años cayera sobre él. «No es asunto tuyo, ni del club», murmuró. Clara sonrió con amargura. «Entonces lo diré yo». Se giró hacia Álvaro, y su voz se volvió firme como una cuchilla. «El gran Víctor Salcedo, tu entrenador, tu ídolo, lleva años ocultando que su carrera no terminó por una lesión, como dijo a todos. Terminó porque fue suspendido en secreto por amañar partidos. Un escándalo tapado con dinero, con favores políticos y con la complicidad de la directiva». Álvaro sintió un golpe en el pecho. ¿Qué? Eso es imposible. Víctor abrió los ojos, llenos de furia y vergüenza. «Cállate, Clara». Pero ella continuó, implacable. «Y no solo eso. El hombre que tanto presume de ser un mentor para los jóvenes, está a punto de ser denunciado por un antiguo agente que lo acusa de manipular fichajes para enriquecerse a espaldas de sus propios jugadores». Álvaro quedó paralizado. Todo lo que admiraba se derrumbaba frente a él. De repente comprendió por qué el míster lo controlaba con tanta saña. No era solo celos por Clara, era miedo. Miedo a que un chico impulsivo, con un simple error, destapara el castillo de mentiras que lo mantenía en pie. La tensión estalló de golpe. Víctor se lanzó hacia Clara, pero Álvaro lo detuvo, poniéndose en medio. «Basta, mister», gritó. «Ya no puede seguir ocultando esto». Los tres se miraban como animales acorralados. Víctor respiraba con violencia, sus puños cerrados. Clara mantenía la barbilla en alto, sabiendo que había cruzado un punto de no retorno. Y Álvaro se debatía entre la lealtad al club y el deseo de acabar con aquella prisión de silencios. «Escucha, chaval», dijo Víctor al fin, con voz ronca. «Si esto sale a la luz, no solo yo caigo. El club se hundirá, tu carrera terminará antes de empezar y ella», señaló a Clara, «quedará marcada para siempre». Era una amenaza y una súplica al mismo tiempo. Álvaro sintió que el corazón le explotaba en el pecho. Un paso hacia la verdad podía arruinarlo todo. Un paso hacia el silencio lo convertiría en cómplice. Clara lo miró fijamente, con los ojos llenos de fuego. «Álvaro, ahora depende de ti. ¿Vas a seguir siendo un niño al que manipulan, o te atreverás a enfrentarte a la verdad?» En aquel instante, en esa habitación oscura, el joven delantero comprendió que el verdadero partido de su vida no se jugaba en el césped, sino allí, en medio de secretos, mentiras y pasiones prohibidas. El reloj marcaba casi la medianoche en el hotel de Sevilla. La tensión en aquella habitación era insoportable, 3 vidas atrapadas en un triángulo de secretos y traiciones. Álvaro sentía que todo el peso del mundo recaía sobre sus hombros. De un lado, Víctor, el entrenador que había sido su referente y ahora se revelaba como un hombre corrupto y capaz de destruirlo todo con tal de sobrevivir. Del otro, Clara, la mujer que lo había hechizado con su ternura y su fuerza, pero que también lo había arrastrado a un laberinto de fuego. La decisión era suya. «¿Qué vas a hacer, chaval?», preguntó Víctor con voz rota, pero aún amenazante. «Si hablas, te quedas sin carrera. Si callas, tendrás el mundo a tus pies». Clara lo miró fijamente, con los ojos húmedos. «Álvaro, no se trata de ti ni de mí. Se trata de no dejar que la mentira siga ganando». El joven apretó los puños. Una tormenta rugía en su interior. Horas después, el amanecer caía sobre Sevilla. Los periódicos, los canales de televisión y las redes sociales ardían con la misma noticia. Escándalo en el fútbol español. El entrenador Víctor Salcedo acusado de amaño y corrupción interna. El responsable de la filtración no era un periodista anónimo. Era Álvaro Martín, el chico prodigio, quien había convocado una rueda de prensa inesperada. Con el rostro serio y la voz temblorosa, había contado todo. El mensaje equivocado, las amenazas, las pruebas de manipulación deportiva que Clara le entregó aquella noche. Confesó incluso que él mismo había dudado, que había tenido miedo de perderlo todo. «Prefiero perder mi carrera antes que perder mi dignidad», dijo, mirando a las cámaras. El estadio, días después, estaba en silencio. Víctor había sido destituido de inmediato, mientras la justicia abría una investigación que prometía arrastrar a más figuras del club. Clara desapareció del foco mediático, marchándose de Sevilla, dejando tras de sí un vacío lleno de rumores y sombras.
¿Y Álvaro? El club lo sancionó temporalmente, la prensa lo trató como traidor y héroe al mismo tiempo. Su futuro en España parecía incierto, pero en el extranjero ya sonaban ofertas, equipos que veían en él no solo un delantero joven, sino un símbolo de valentía. La última escena fue en el mismo vestuario donde todo había empezado. Álvaro, solo, se miró en el espejo con la camiseta colgando en la mano. Ya no era el chico ingenuo que había enviado un mensaje equivocado. Ahora era un hombre marcado por el fuego de la verdad. Se oyó el eco de un balón botando en el pasillo. Álvaro sonrió apenas y susurró para sí: el partido más difícil. Ya lo he jugado. Y salió al campo vacío, bajo un cielo abierto, como si la vida le concediera una prórroga.